Bueno, hoy vamos a hablar sobre las guerras de los caballeros en la Galicia medieval, aunque este tema de la guerra feudal lo vamos a exponer de tal manera que sería aplicable al conjunto del occidente medieval. Ya explicaremos por qué. Nos interesa la guerra feudal como un conflicto que yo llamaría horizontal, ¿no? Es decir, un conflicto entre señores, entre caballeros. También lo resumiremos así como guerra feudal porque es característico del sistema social y tiene al mismo tiempo rasgos de guerra, ¿no? Más que rasgos, naturalmente, de revueltas sociales. Y por otro lado, tenemos los conflictos de tipo vertical que, aunque tengan aspectos en ocasiones de violencia, en el caso de revueltas, pues se corresponden con las contradicciones y las tensiones de tipo vertical que existen fundamentalmente entre vasallos y señores y entre diferentes fracciones de clases, siempre con una jerarquía de superior, inferior, inferior, superior. Yo me baso en un trabajo que fue publicado en gallego sobre la guerra de los caballeros en la Galicia medieval en el año 1992, en la revista Trave de Ouro, ¿no? Pero que revisé recientemente al pasarlo al español. Publicaron la revista Norva de la Universidad de Extremadura en este año 2012. Yo voy a seguir el guión de este artículo que tenéis ya en la página web cebarros.com en el apartado de novedades o el apartado de historia medieval. Decía que el reino medieval de Galicia es un escenario ideal para observar la guerra feudal, característica del occidente medieval entre el siglo XI y XV fundamentalmente. Y como suelo hacer, pondré citas coetáneas porque siempre explican mejor que lo que queremos decir que la propia escritura historiográfica. Hay una crónica de ascendencia de los pasos de Provence del siglo XVI de Juan de Ocampo, donde se dice que los caballeros del obispado de Tui eran contrarios a los caballeros del arzobispado de Santiago y, abro comillas, robaban los unos a los otros los ganados y talaban los sembrados, y que duraban estas diferencias 95 años hasta que empezó a reinar el rey don Fernando el Santo, que particularmente los mandó llamar para la guerra contra los moros. Es decir, que aquí se nos dice que a partir aproximadamente de 1230, que es cuando Fernando III, el Santo, como rey de León y Castilla, retoma la guerra contra el Islam. Pues vemos que a partir de ese momento, durante un siglo aproximadamente, hasta mediados del siglo XIV, pues eso, los caballeros robaban los unos a los otros los ganados y talaban los sembrados, y que duraban estas diferencias 95 años hasta que empezó a reinar el rey Fernando III los Santos. Perdón, dije mal antes, es de 2230 hacia atrás, o sea, desde mediados del siglo XII a mediados del siglo XIII. Lo dije mal, porque está hablando de la guerra entre los caballeros hasta que se retoma de nuevo la lucha contra el Islam por parte de Fernando III el Santo.
Por lo tanto, ya desde la plena Edad Media, la guerra feudal es un fenómeno habitual que solamente está contrarrestada por la guerra exterior contra los moros, que concita los esfuerzos de esos caballeros que antes luchaban entre sí y que ahora van a luchar contra los moros, siempre por el mismo motivo, como veremos, que es la posesión de jurisdicciones, tierras y vasallos. En 1344 se suele dar por terminada la llamada Reconquista hasta 1492, cuando los reyes católicos toman Granada. Por lo tanto, eso quiere decir que entre mediados del siglo XIV y finales del siglo XV, los 150 años aproximadamente de la crisis feudal aguda, característica de la baja Edad Media europea, nos encontramos que a falta de la guerra contra los moros, decía, pues se exacerba, se acentúa la guerra interna de los señores feudales por las jurisdicciones, las tierras y los vasallos. Y eso pasa todavía más en las zonas de retaguardia, como será el reino de Galicia ya durante la baja Edad Media. Por lo tanto, ahí se produce un fenómeno de vasos comunicantes, es decir, cuanto más se lucha contra el Islam, menos luchan los caballeros entre sí. Entre otras cosas porque la lucha exitosa contra Al-Ándalus supone pues, la recuperación para los reinos cristianos y para los señores que participan en la llamada Reconquista, grandes extensiones de terrenos con sus propios vasallos. Por lo tanto, una ganancia y un beneficio muy superior al que se podía obtener en sus guerras internobiliarias. Por lo tanto, desde mediados del siglo XIV hasta el final del siglo XV, Galicia vive la edad de oro de la guerra feudal, de la guerra interna, de la frontera con el Andusus y de las diferentes escaramuzas, y que no terminarán hasta 1492. Así, de ahí sale una fama de los gallegos como una imagen de los gallegos como belicosos, que será muy habitual a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Así, Alonso de Palencia, el cronista, dice, hablando del reinado de Enrique IV, dice que los gallegos, comillas, eran gente hecha a la lucha sangrienta de encarnizados bandos. Cuando carecían de recursos, despojaban a los suyos a sus campesinos o atentaban contra su vida entre el encarnizado fragor de las facciones. Esto es la imagen de la anarquía nobiliar en la Galicia del siglo XV, que también guarda relación naturalmente con los conflictos verticales, con las revueltas sociales que se levantan contra los vasallos, que se levantan contra los señores por motivos propios, pero también para terminar con esa anarquía, con esas guerras. Esta nobleza de finales del siglo XIV y que dominará el panorama de Galicia durante todo el siglo XV es una nobleza violenta, la nobleza trastamarista, como queda muy reflejado en el nobiliario de Vasco da Ponte, que refleja el final de la Edad Media en Galicia.
solamente la guerra feudal solamente de una manera definitiva en cuanto a sus resultados, pero transitoria en cuanto a su duración, pues solamente es interrumpida por la revuelta irmandiña, porque entre 1467 y 1469, sin tierras ni vasallos, sin fortaleza ni ejército, la guerra feudal desaparece, y por eso, entre otros motivos, se trata de un periodo de paz en el reino tardo medieval de Galicia, que es muy importante, que anticipa la modernidad. Estos caballeros que pelean constantemente entre sí por los vasallos y las tierras, viven el modelo caballeresco de una manera muy distinta al que corresponde a la tradición caballeresca literaria, a los tratados de caballería. La guerra feudal supone la decadencia del modelo caballeresco, en contraposición con los letrados y los populares que reivindican ese incumplimiento del modelo caballeresco para enfrentarse a esos caballeros en pelea constante entre sí y a su vez con sus propios vasallos. Por lo tanto, realmente hay tres visiones del modelo caballeresco al final de la Edad Media: la de los propios caballeros, que adaptan ese modelo al uso continuo de la violencia y de los abusos para imponerse; el modelo caballeresco de la cultura letrada, más propio de la tradición literaria caballeresca y del ideal de la caballería; y después está la mentalidad popular y ciudadana que hace suyos los grandes valores de la caballería para oponerse y derrocar a la clase feudal. Veremos cómo la propia nobleza trata de hacer compatible el código de la caballería con la guerra feudal continua y la sobreexplotación de sus vasallos en este proceso de refeudalización de Galicia en el siglo XV, que supone un incremento de las luchas internas en el interior de la nobleza, al mismo tiempo que un incremento de los conflictos y las revueltas sociales. Decía que la cultura letrada sigue siendo fiel a la literatura caballeresca, al ideal caballeresco tradicional, que tiene al mismo tiempo un contenido providencialista, un contenido religioso importante. Así, Fernán Pérez de Oliva, que es el tío de Ambrosio de Morales, que conocemos por el relato del viaje que hizo a Galicia por encargo de Felipe II en el siglo XVI. Fernán Pérez de Oliva, un humanista, habla en el diálogo de la dignidad del hombre redactado a principios del siglo XVI, al tiempo que Vasco da Ponte en su nobiliario ensalzaba a Pedro Madruga como modelo de la caballería esta violenta, cruel y agresiva. Al mismo tiempo, el humanismo, el de Pérez de Oliva, le lleva a censurar, como los populares de los caballeros, sus vicios. Estos son, decía, soberbia, codicia, envidia, enemistad y otros que hay semejantes, de donde nacen las guerras, las muertes,
las gravísimas perturbaciones en que traen los hombres al mundo. No veían muy distinto a los caballeros de esa época, los humanistas, la cultura letrada, que los populares, ¿verdad? Sentía que los caballeros estaban apartando de la virtud, que estaban cayendo en el pecado, como Ruy Vázquez, cuando en la crónica de Santa María de Iría, en 1468, justificaba la revolución de la Santa Hermandad del Reino de Galicia por los pecados cometidos por los caballeros. Ahí encontramos algo característico de la literatura caballeresca, es esa convergencia entre el ideal del caballero y el ideal de la cristiandad, ¿verdad? Esto está muy presente en las partidas también, donde se trata de, siguiendo el código de la caballería, siguiendo el mensaje cristiano de limitar las ganancias y los intereses materiales de los participantes en la guerra medieval. Así se dice en la partida segunda, de cómo los hombres se deben guardar de no querer ser mucho codiciosos en las guerras e en las otras cosas que se hacen. Hay, por lo tanto, un intento cultural de limitar el alcance de la guerra feudal basándose en el ideal de la caballería y en el ideal de la cristiandad, que no conseguirá, digamos, evitar la degradación ética de la nobleza feudal, pero que se encarnarán estos valores de la caballería, estos valores de la cristiandad, se encarnarán en las clases y los grupos populares que se enfrentarán y derrocarán en Galicia en 1467 a estos caballeros pecadores, a estos caballeros codiciosos, a estos caballeros en guerra permanente. Leemos también en Amadís de Gaula sobre los señores codiciosos la misma crítica, señores que no tenían el temor de Dios. Se dice, no siendo contentos con aquellos estados que os dio Dios y de vuestros antecesores os quedaron, con muertos, con fuegos y robos ajenos de los que en la ley de la verdad son, que queréis usurpar y tomar, etcétera, lo de los vuestros caballeros vecinos. Insistiendo el autor de Amadís de Gaula en algo que está en la literatura, pero también en la realidad histórica más amplia, social, política y militar, y es la orientación del poder para que los caballeros proyectaran todas sus energías y su afán de guerras y vasallos en la lucha contra el Islam y no en la lucha interna dentro de los reinos cristianos. Y ahí se dice el autor de Amadís de Gaulas: volver vuestras hazañas y codicias contra los infieles, donde todo muy bien empleado sería. Vemos aquí, por lo tanto, una versión en el tema de la guerra interior y la guerra exterior, de las justificaciones de la guerra contra el Islam, de la llamada Reconquista, para, además, que tenía como objeto, además, resolver el problema del auge
años y satisfacer la propia voracidad de tierras y vasallos por parte de una nobleza feudal en su periodo formativo, ¿no? En su periodo formativo que hemos siglos XII, siglo XIII, ¿no? Esto no será posible, decíamos antes, cuando deja de haber menos guerra contra el Islam y se volverán los caballeros a la lucha interna dentro de la clase dirigente, que acabará llevando al desalojo por parte de los rebeldes y del propio Estado de esa clase dirigente, el desalojo del poder en Galicia a finales del siglo XV. Por lo tanto, aquí converge en un proceso de reconstrucción del reino medieval de Galicia, de la identidad gallega en la Edad Media, convergen por un lado la cultura urbana y popular y por otro lado pues la cultura letrada, caballeresca y el ideal cristiano que representa mejor que nadie el clérigo Ruy Vázquez de 1468 en la crónica de Santa María de Iria. Por lo tanto, para acabar la guerra de los señores en Galicia, la guerra feudal, la guerra de los caballeros, es necesario cambiar la clase dirigente momentáneamente durante esos años por el poder birmandiño, por la Junta General del Reino de Galicia, donde los rebeldes exitosos matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque ellos se sentían, por un lado, víctimas como vasallos de la codicia y de la avaricia de los señores, que eso se critica poco en la fuente letrada, pero era muy sentido en la cultura popular, y por otro lado también eran víctimas de las propias guerras feudales, de las guerras de los caballeros, porque cuando arrasaban los campos del enemigo o hacían sus propias guerras, como pasa comúnmente en las guerras siempre, los que morían pues era la gente común y muchas veces los que nada tenían que ver con los propios conflictos armados. El problema llega a ser muy grave, este problema que se llama en la historiografía de los bandos nobiliarios, ¿no? Veamos más bien de la guerra feudal, la guerra de los caballeros. El problema no es el nombre, ¿no? El problema es la frecuencia y la intensidad de estos bandos nobiliarios, que están muy estudiados en el País Vasco, pero no fueron menos intensos en la Galicia bajo medieval y en Asturias, por ejemplo. De hecho, los reyes católicos dictan en el año 501 una pragmática dirigida hacia el reino de Galicia, el Principado de Asturias y las provincias vascas. Dicen las villas y lugares que son en la costa del mar, ordenando que no hayan ni se nombren parentelas ni otro apellido por vía de bandos, ¿verdad? Justificando, sobre todo por parte de la historiografía vasca, el nombre de bandos nobiliarios a lo que nosotros llamamos guerra feudal, la guerra de los caballeros. Lo que pasa es que en Galicia había unas grandes casas que simplemente cada una tenía su propio ejército señorial, ¿no? Y luchan entre sí. Existía menos, como en el País Vasco, bandos que podían ser más horizontales y que no se pueden identificar exclusivamente como el séquito de un gran señor, que era lo que pasaba en Galicia por todo el poder que tenía entre nosotros la oligarquía nobiliaria. De todas las maneras, el problema es el mismo, ¿no? Es decir, las luchas internas entre caballeros, entre señores, donde los reyes católicos intentan, dentro de sus políticas pacificadoras, apoyadas
muchas veces, particularmente en el caso de Galicia, en las clases populares, en los antiguos irmandiños, por lo menos, de un principio. Entonces, para acabar, piden con los bandos nobiliarios, exigen que estos bandos nobiliarios, ante los concejos de cada lugar, juren y se partan de cualquier liga e confederación e bando que tengan hecho, quier dependan de sus antecesores, quier de ellos. Es decir, que juren que van a renunciar a la lucha de bandos, que van a renunciar a la guerra feudal, cosa que en Galicia tenía una particular dificultad por tratarse esos bandos los séquitos de las grandes casas, ¿no? Y que eso, por lo tanto, no se resolverá pidiendo un acto de contrición por parte de los grandes señores. Algunos serán ejecutados como Pardo de Cela y otros, la mayoría, pues simplemente serán absorbidos por las grandes casas nobiliarias españolas en una especie de exilio dorado para resolver este problema doble de la guerra feudal continua y el otro problema, probablemente más grave, del desprestigio de esa clase dirigente entre la mayoría de la población, como se demostrará en 1467 con la exitosa revuelta irmandiña en Galicia. Todavía, casi a mitad del siglo XV, queda como un residuo de lo que fue la Baja Edad Media, ¿no? De fenómenos que de alguna manera se consigue resolver por parte del Estado moderno, que inicia su actuación en Galicia en 1480, pero todavía medio siglo después aún pueden quedar secuelas, claro, fuera de contexto. Por ejemplo, en 1593, un cura, Amaro González de Vilanova, nos deja una especie de relato, una fuente narrativa que se retrotrae pues al siglo XV, ¿no? Y cuenta cómo un irreflexivo mayordomo del arzobispo de Santiago, que acababa de ganar el pleito por las jurisdicciones de los castillos de Chapa y Cira contra el conde de Altamira, es decir, todavía medio siglo después continuaba el arzobispo de Santiago disputando legalmente la propiedad de la fortaleza de Cira, por ejemplo, que fue motivo de enfrentamientos militares entre Fonseca y el conde de Altamira a finales del siglo XV. Probablemente porque los descendientes de los Moscosos reclamaban ese patrimonio. Entonces, aunque lo ganó el arzobispo de Santiago, se encontró con que se encontró la audiencia de Galicia se encontró con que, como no era aceptada por parte del conde de Altamira y de los moscosos el fallo favorable al arzobispo de Santiago, pues se tuvo que resolver, o se intentó resolver militarmente. Y el conde de Altamira tenía, dice la crónica de Amaro González, tenía de su parte muchos vasallos y gente de mucho precio, y entonces el mayordomo del arzobispo Santiago hizo juntar gran número de gente de todo el arzobispado para imponer la decisión judicial. Entonces, intentaron resolver como en el siglo XV intentaron resolver por la vía de las armas la disputa, en este caso por las
fortalezas de Chapa y Cira. ¿Cómo se resolvió esto? Pues de una manera paradigmática. La gente del rey se enfrentó militarmente a ellos. Y lo cuenta así la crónica. Quiso Dios que llegase un oidor del reino, una de los diferentes tipos de funcionarios del Estado en Galicia, que se llamaba don Francisco de Castilla, y prendió a muchos de los principales y los desbarató, y otros huyeron. Es decir, que fue el Estado con una fuerza militar el que consiguió imponer la decisión judicial. Se supone que haciendo huir a los partidarios del conde de Altamira, que son los que se oponían a la sentencia favorable al arzobispado de Santiago. O sea, todavía la Casa de Altamira, a mediados del siglo XV, intenta resolver a través de la guerra civil la disputa por los patrimonios, pero se trata de un fenómeno fuera de contexto que demuestra hasta qué punto el Estado finalmente resolvió el problema de la anarquía feudal a través de sus propios poderes. Lo que quiso hacer la Santa Hermandad del Reino de Galicia, pero a lo grande. La Santa Hermandad del Reino de Galicia, durante los años de poder irmandiño, asumió los poderes de la administración de la justicia, militares y policiales, y de cobro de impuestos, ¿no? Pues bueno, eso que correspondía también al Estado, lo hizo el Estado moderno, el Estado de los Reyes Católicos, creando los inicios de lo que sería un ejército nacional, posteriormente nacional español, etcétera, que embrionariamente ya está activo a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y que actúa cuando, en un caso tan tardío y tan fuera de contexto como el que hablamos, pues todavía restos de esa nobleza altomedieval desplazada del poder en Galicia que todavía se resisten a aceptar una justicia pública. Decíamos, por lo tanto, que en ese esfuerzo de lucha contra la anarquía feudal coinciden los letrados y la gente común. Claro, la diferencia está que para los letrados y los religiosos era pecados, un pecado de avaricia. Para la gente común era simplemente un robo, ¿no? Sin menoscabo de que el discurso religioso, providencialista, incluso milenarista, antiseñorial, no tuviera también su influencia. Vayamos ahora, por lo tanto, ya hablamos de la visión que tenían pues, la cultura letrada, la cultura religiosa, la cultura jurídica, digamos, las partidas contra la guerra feudal y contra la lucha de bandos. Y vamos a ver ahora el punto de vista popular a través de ese fenomenal archivo oral que se encuentra en Tavera Fonseca, ¿no? Y los testigos en 1527, o sea, ya superada el periodo de revueltas sociales y guerras feudales en Galicia, pero aún estando vivo todavía en gran medida esa mentalidad y sus efectos, ¿no? Porque todavía decimos, casi 15 o 20 años después del efecto de la Fonseca, todavía se da el incidente de conde de Altamira pretendiendo militarmente desobedecer una sentencia judicial. Pues los testigos populares del pleito de Tavera Fonseca dicen de la guerra feudal, y los caballeros se robaban y mataban unos a otros, y de tal manera que ninguno era señor de lo que tenía. Una variante, naturalmente,
una variante de la cultura letrada, pero aquí ya se dice, ya se emplea el término no pecado, sino el término de robar, de matarse. De manera que ninguno era señor de lo que tenía, es decir, cualquiera se podía apropiar por la fuerza de lo que tú tenías. Otro, en los tiempos de las guerras, los del dicho señor patriarca hacían saltos y cabalgadas contra sus enemigos y se robaban, saqueaban los unos a los otros. También el arzobispo de Santiago, en las guerras que siguieron a la revuelta hermandiña que él tenía con los caballeros, como la Casa de Altamira, por el control de las jurisdicciones del arzobispado de Santiago, también se veía desde el punto de vista popular como parte de la guerra feudal, a pesar de que tácticamente, con frecuencia, los populares apoyaban al arzobispo de Santiago contra estos caballeros, concretamente contra la Casa de Altamira, también porque el arzobispo de Santiago había demostrado una capacidad de ser señor a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, a la altura de los tiempos, no a la manera de la caballería feudal, sino a la manera ya de lo que será el antiguo régimen y la modernidad, por ejemplo, aceptando que no se reedificaran las fortalezas. A pesar de todo, tenía todavía esa imagen de que hacía saltos y cabalgadas contra sus enemigos y se robaban y saqueaban los unos a los otros, lo cual quiere decir que aunque en la práctica ya se había reconciliado el arzobispo Fonseca con sus vasallos, aceptando sus reivindicaciones, las de sus vasallos, sin embargo todavía estaba en el recuerdo la participación del arzobispo Santiago en la guerra feudal contra los señores de la tierra, los señores laicos de la tierra de Santiago. Por lo tanto, los caballeros eran mal vistos porque peleaban entre sí, y no entramos aquí en los motivos de que eran mal vistos también, naturalmente, porque porque hacían agravios a sus vasallos e incrementaban las rentas señoriales. Pero aquí estamos hablando de la guerra feudal, no de la revuelta contra el feudalismo, porque este tema de la guerra feudal es importante, es una parte esencial del desprestigio de la clase dirigente derrotada en Galicia por la revuelta social de 1467. Bueno, el término que se utiliza con frecuencia también, sinónimo de la lucha de bandos, es hablar de enemistades particulares. Se habla con frecuencia en el pleito de Tavera Fonseca por parte de los testigos populares de que esas luchas no tenían nada que ver con el bien común, en definitiva, sino que era por enemistades particulares. Dice otro: que habla de bandos y enemistades particulares. Incluso en el pleito de Tavera Fonseca hay un intento por parte del enemigo en ese momento, de Fonseca hijo de Tavera, que quería exigirle compensación por no haber obligado a sus vasallos a reedificar las fortalezas. Pues él trata en el pleito de demostrar que las fortalezas derrocadas por los ismandiños fueran en realidad echadas abajo por bandos y enemistades particulares. Pero no es así, porque fueron las milicias ismandiñas las que derrocaron esas fortalezas, pero se explica por qué hay fortalezas antes y después de la revuelta ismandiña que en la guerra feudal sufren también el furor, digamos, del bando nobiliario contrario, vamos, del enemigo, del propietario de la fortaleza. ¿Y por qué le interesaba a los contrarios de Fonseca, de los ismandiños, en el pleito Tavera Fonseca, poder demostrar en algún caso que determinados señores son los culpables del derrotamiento de tal fortaleza?
y que esos ahorcamientos fueron objeto de la guerra feudal y no de la revuelta contra el feudalismo. Simplemente porque así tendrían aquí en ese cierre compensación por los daños. Si lograran, y eso lo intentan en algún momento sin éxito ninguno, con los caballeros que apoyaron a la Santa Hermandad, Alonso de Lanzós, Diego de Lemos, Pedro Osorio. Por eso el Pepe de la Fonseca aparece mucho en la guerra de los caballeros, porque siempre están intentando, los contrarios a Fonseca y a los simandiños, siempre están intentando a ver si encuentran a alguien con patrimonio al que pudiera, digamos, hacerle pagar las costas el coste de la reedificación o el coste de la destrucción de las fortalezas. Aunque el objetivo final del arzobispo Tavera contra el arzobispo saliente Fonseca era que pagara el propio Fonseca por no haber exigido a su vasallo la reedificación de la fortaleza, y una cuestión, por lo tanto, económica y de abajo en este proceso. Aquí se dice también, en esta Galicia tal como medieval, donde el derecho de las armas decidía el estatus social en el mundo de los caballeros, en el mundo de la nobleza. O sea, que en algún otro sitio se dice que el poder está en la punta de la lanza. No tengo aquí la punta a mano, pero también lo dicen algunos populares en el pleito Tavera Fonseca, cuando dicen que ninguno era señor de lo que tenía. Un vecino de Ogrove sentencia a una guerra de ricos, entre caballeros, una frase que viene muy bien para entender lo heterogéneo de la propia clase señorial en su sentido más amplio. Porque cuando hablamos de caballero nos estamos refiriendo a la oligarquía, a la nobleza feudal, a los señores de la fortaleza, pero hay estratos medios y bajos de la nobleza que les interesaba y eran más partidarios de un código caballeresco y cristiano clásico, y por lo tanto en consecuencia apoyaron a la Santa Hermandad en 1467. Y dice el vecino del Grove: unos eran ricos porque robaban otros y otros ricos eran pobres porque eran robados. Esto viene a justificar lo que vimos en la clase interactiva hoy, de por qué Alonso de Lanzós Hidalgo fue capitán de uno de los ejércitos ismandinos, porque era un pobre que antes fue rico, pero hicieron pobres caballeros más poderosos que los robaron. Es grande que comen a un chico. Y algo tan complejo que algunos que entienden la conflictividad social de una manera simplista y que no entienden lo complejo que es una revuelta o una guerra, etcétera, no entienden. Sin embargo, no entiende un vecino popular del Grove que dicen que unos eran ricos porque robaban otros y otros ricos eran pobres porque eran robados, como justificación de la participación de la baja y media nobleza con los populares y los pobres en la revuelta de la Santa Hermandad del Reino de Galicia en 1467 a 1469. Veremos la semana que viene en la interactiva sobre el nobiliario de Vasco Saponte cómo Pedro Álvarez de Soutomayor, Pedro Madruga, cuando es preguntado ¿para qué hacía tantos males y borraba la memoria de tan ilustres solares? Porque simplemente acabó con el patrimonio y la vida en el sur de Galicia, en el obispado de Tui, de todas las pequeñas y medianas casas hidalgas que existían. Entonces, ¿por qué hacía tantos males y borraba la memoria de tan ilustres solares? Respondió Pedro Álvarez Soutomayor, ya conocido en su época como Pedro Madruga, que en aquella tierra bastaba que quedase la casa de Sotomayor y que no había de quedar otro señorío. Por eso que no hay lucha de bandos, hay lucha de grandes casas.
que absorbe otros caballeros de menor entidad que están en su séquito, pero que no permite, por la avaricia que se decía antes, y también por sus necesidades materiales, de mayores ingresos para mantener sus séquitos militares y su tren de vida, no permite más señorío en el obispado de Tui que la casa de Souto Mayor. Esto pasa después de la revuelta armandiña, en una década de auge de la anarquía nobiliaria, de la guerra feudal, a la que pondrán fin los enviados a los reyes católicos entre 1480 y 1483 con ayuda de rearmando de nuevo a las milicias yemandinas. Frente a este Pedro Madruga, que asume la soberbia, la avaricia, la envidia como valores caballerescos. Y ahí, o sea, él se considera un caballero, pero un caballero que simplemente justifica todos los males, ya no digo a sus vasallos, a otras casas solariegas, por su propia ambición de llegar a ser el único señorío en el obispado de Tui, ¿verdad? En contradicción muy evidente con el humanista Pérez de Oriba. Claro, no son los ideales los que provocan la guerra, es la lucha por las tierras y por los vasallos. Pero los ideales juegan un papel muy importante, porque precisamente esta transgresión del código caballeresco por parte de Pedro Madruga y en general de la nobleza gallega de finales del siglo XV será lo que provocará una respuesta muy amplia de toda la población gallega con apoyo de la Iglesia y de sectores de la nobleza y del propio rey que terminarán con su poder. Por lo tanto, la mentalidad es muy importante, no solo los intereses materiales, que naturalmente debemos tenerlos también en cuenta. Nada más, quedamos aquí y daremos dentro de unos minutos la segunda parte de la clase, de la lección de hoy.